Buenas tardes, tengan todas y todos. Espero me estén escuchando. A ver, Así es, Rafael. eh, nada más que traigo aquí problemas con la... Ok, ahora sí ya. Ahí está la presentación. Como les decía, muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias a los miembros de la mesa directiva que me permiten compartir mis ideas en esta sesión de la academia y sobre todo muchas gracias al doctor Enrique Ruelas por haberme invitado a ser parte del simposio. Solo a alguien como Enrique Ruelas se le ocurre organizar un simposio sobre el futuro cuando estamos enfermos de presente. Vivimos una cultura aditiva en nuestro día con día. Contamos lo que pasó ayer para añadirlo a lo que pasa hoy. ¿Cuántos casos nuevos? ¿Cuántos positivos? ¿Cuántos hospitalizados y defunciones se registraron? Si nos cuesta trabajo imaginar qué pasará a fin de año, pues nos domina la incertidumbre. ¿Qué podemos hacer para extender nuestro horizonte de pensamiento, como nos pide el doctor Ruelas, 3 o 4 años más? Para resumir esta breve introducción, solo a mí se me ocurre aceptar la invitación de Enrique Ruelas para hablarles de las condiciones de salud post-pandemia en una sesión titulada El futuro de la salud en México en 2025. Pero lo hice con mucho gusto, pues me parece que el reto es sacudirse el presentismo que nos agobia. En marzo de este año, en el lugar donde yo trabajo, en el Instituto para la Métrica y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington, empezamos a trabajar un modelo para estimar por dónde transitaría la epidemia de COVID-19 en el estado de Washington. Meses después, no solo nos animamos a estimar el transcurrir de la epidemia, sino empezamos a proyectar el futuro y a construir escenarios. Nos interesa contribuir con la toma de decisiones informadas. Eso nos interesaba y por esa razón expandimos nuestras estimaciones a 186 países. Nosotros hicimos esto, pero sabíamos que las proyecciones es algo que habíamos publicado previamente. Aquí les pongo dos ejemplos de publicaciones que de alguna manera han tenido trascendencia. Una que nos atrevimos a proyectar 41 indicadores relacionados con salud de los objetivos de desarrollo sostenible a 2030. Otra que nos atrevimos a hacer una proyección hasta 2040 de 250 causas de muerte para 195 países. Además, presentamos la esperanza de vida al nacer, los años de vida perdidos por muerte prematura. Y esto dio pie a diferentes discusiones posteriores. El año pasado publicamos este artículo que me parece fundamental porque se centra en la población, la proyección demográfica. Los demógrafos son muy dados a proyectar y nosotros nos centramos en un tema, el año en que alcanza la población de cada país su máximo nivel. Y esto lo hacemos porque el saber en qué momento la población alcanza su máximo nivel es cuando tenemos que empezar a pensar en el que sigue. México está en el 2050, pero muchos países que ustedes ven en el mapa en azul ya pasaron esa fase. Y esto es importante porque de alguna manera tenemos que ver cómo está contribuyendo esto a nuestro uso o mal uso de nuestro bono demográfico que les presento en la parte inferior. Los datos de CONAPO muestran que la Ciudad de México ya pasó esa etapa y ya va decreciendo la población en edad de trabajar, lo cual trae consecuencias serias para la economía de la sociedad. Esta es la proyección que quería compartir con ustedes sobre lo que es nuestras estimaciones del COVID en México. Son tres gráficas, la superior presenta los casos, la del medio las hospitalizaciones y la de abajo las defunciones día con día. Son tres periodos, 2020, 2021 y una parte de 2022. Quiero que pongan atención en los escenarios que están a futuro. La línea verde representa el escenario de referencia. Como ven ustedes, las tres olas están perfectamente demarcadas y nuestra estimación es que para mediados de septiembre llegaremos a la cúspide, tanto en muertes como hospitalizaciones
como en casos. Y por supuesto que ahí están los escenarios hasta dónde puede llegar uno con una situación grave o con una situación de control. Las razones que nos llevan a esto, y esto es muy rápido, nada más les presento la presencia de la variable ancestral, tanto en la primera como en la segunda ola, y lo que sería la variable delta en la tercera ola, que en un descuido puede llegar a generar una gran cantidad de repercusiones. La cobertura, de acuerdo a nuestras estimaciones de vacunación, ya hablo de cobertura total, no de cobertura de adultos mayores de 18 años, y no de una dosis, sino de la cobertura completa, para mediados de 2022, entre un 60 y un 70% de la población. Las lecciones que aprendimos con estos ejercicios es, en primer lugar, para cambiar el presente es mejor predecir el futuro usando los datos del pasado. En segundo lugar, que en proyecciones de salud pública, mientras más te alejas del presente, técnicamente relativamente más fácil hacer las predicciones. Por eso nos cuesta tanto trabajo hacer estas predicciones a corto plazo de la epidemia. La razón de que las proyecciones en salud sean en ocasiones políticamente limitadas residen justamente en su carácter instrumental. Ayudan a determinar objetivos, pero no a conseguirlos. No pretendamos eso. Ayuda a dar una racionalidad técnica en el apoyo a la toma de decisiones, pero no sustituye al que no sabe decidir. Ese, como dice el dicho, lo que natura no da, no se puede recuperar con proyecciones. Me parece que el punto importante es el uso del contrafactual para apoyarlos, y me voy a apoyar en este argumento. El contrafactual es algo que ha sucedido, pero algo que no ha sucedido, perdón, pero que podría haber ocurrido. Es lo que decía Enrique Ruelas, es parte del universo posible, pero no todavía del universo real. Pueden ser pensamientos del pasado o alternativos. De hecho, en lo cotidiano usamos mucho el contrafactual. ¿Qué tal si hubiera? Y la respuesta siempre es, en esta casa no hay hubieras, hay que hacer las cosas. Contrafactuales famosos y desafiantes, siempre me gusta presentar el de José Emilio Pacheco sobre la muerte de Obregón. Para José Emilio Pacheco, si no hubiera habido el asesinato en la Bombilla, Obregón hubiera sido de los torturadores en el movimiento de 68. ¿Qué tal si el árbitro no hubiera marcado la mano, si hubiera marcado esa mano de Maradona, no hubiera sido campeón? O los resultados en la Segunda Guerra Mundial. Estos son los contrafactuales que podemos en un momento determinar. En investigación es la hipótesis un contrafactual. En salud pública utilizamos el contrafactual en dos sentidos. ¿Utilizamos el contrafactual para cambiar el mundo o utilizamos el contrafactual para explicar el mundo? Y en este sentido es muy importante que las tendencias las estamos usando en el primer territorio. Buscamos la idea de cambiar y modificar el presente a través de las predicciones a futuro. El contrafactual es, no hay epidemia, es lo que me pidió el doctor Enrique Ruelas. Bueno, pues es una situación estable entre 2020 y 2025. Las principales causas de muerte, las enfermedades crónicas no transmisibles, la violencia incluso hasta descendiendo junto con los accidentes de tránsito. El CONAPO nos da escenarios para 2025 muy estables, un incremento parsimonioso de la esperanza de vida, un incremento también en las defunciones superior al crecimiento de la población. Sin embargo, aparece el COVID. Y el COVID como escenario ya no es parte del contrafactual, es real. Y en este sentido, INEGI nos presenta cifras preliminares de que en 2020 hubo 200,000 muertes por COVID. Eso casi lo sabemos todos. Lo que no me gusta a mí es que INEGI nos venda la idea agrupando causas, porque entonces no nos ayuda a dirigir intervenciones. Yo les presento en el lado derecho las causas más desagregadas con la misma base de datos, en donde es claro que el COVID es la primera causa de muerte en México, seguida por las enfermedades isquémicas del corazón, la diabetes, la neumonía. Y en 21 estados es la primera causa de muerte. En 20 estados es la primera causa de muerte. ¿Dónde está ese exceso de las causas de muerte? El resultado preliminar que nos presenta el INEGI nos muestra que no son 338,000 en lo que hay que pensar nada más como el exceso, sino que se distribuyen de diferente manera por causas, y en algunas causas incluso están disminuyendo.
Yo les presento este cuadro de las más importantes, donde aumenta y disminuye, e incluso me atrevo a presentar los homicidios y las lesiones y los suicidios que van aumentando y los homicidios que van disminuyendo. Si lo vemos en términos de grupos de edad y sexo, pues está claro que antes de los 5 años no hay un incremento, la tendencia sigue descendiendo de acuerdo a los datos preliminares y después se empiezan a acumular, sobre todo después de los 50 años, pero 2/3 partes son en hombres de este conjunto de muertes en exceso y una tercera parte es en mujeres, y 5 causas que están del lado izquierdo en la parte superior concentran prácticamente el exceso. El COVID representa el 60%. Sin embargo, hay una expresión en salud pública que si tú nada más utilizas tus prioridades en base a las defunciones, tú estás asumiendo que el que no murió está sano, y eso no es cierto. Estas son un ejercicio de 2019 que hicimos en el Instituto de la Métrica de la Salud con las principales causas de muerte, que si yo les pongo las principales causas de muerte prematura, es decir, le doy importancia a la edad en la que sucedió la muerte, cambia el orden. Siguen estando la cardiopatía isquémica, la enfermedad renal crónica y la diabetes, pero se empiezan a subir en orden de importancia las otras causas. De hecho, si no pienso en la muerte y nada más pienso en la discapacidad, el panorama cambia completamente. El color azul representa enfermedades crónicas no transmisibles, y entonces empiezan a aparecer los desórdenes mentales, los problemas musculoesqueléticos, las enfermedades ginecobstétricas, y siguen ahí en el 1 y en el 10 la diabetes y la enfermedad renal crónica. Si unimos la 2 y la 3, nos va a dar lo que serían los años de vida saludables perdidos, y entonces vemos que las prioridades son muy diferentes a las prioridades si ponemos solamente la mortalidad. Si pensamos en la demanda de servicios, la incidencia, seguimos siendo en México un problema de infecciones, problemas de la boca, problemas de la piel, lo que está haciendo las principales causas. Si vemos los elementos prevalentes, las enfermedades prevalentes, bueno, aparece la enfermedad renal crónica, la cirrosis, los trastornos auditivos, pero siguen habiendo infecciones y problemas orales. Si vemos los factores de riesgo, bueno, pues ese es otro orden. Esa es la complejidad de las condiciones de salud. No nos podemos quedar solamente con un elemento, y el COVID le pegó a todos estos componentes. Normalmente en estos impulsores de cambio en las tendencias o predictores de futuro, tomamos en cuenta el componente demográfico, los determinantes sociales y los factores de riesgo, y los analizamos en términos del tiempo para ver cómo están influyendo estos elementos que son parte del futuro, cómo están influyendo en lo que va a suceder. Llega el COVID, hace una disrupción en este proceso, nos muestra, y está muy claro, las encuestas ya ofrecieron que la parsimonia en términos del ingreso cambió, la escolaridad también, por las medidas de confinamiento, los sistemas de salud están sufriendo disrupciones severas, que no hay mucha evidencia pública, se están empezando a acumular, pero hay casos de desatención en anticonceptivos, en la atención del parto hospitalario, problemas de diagnóstico temprano de enfermedades, de tratamiento oportuno, lo cual genera, y ya lo vimos, un incremento o un incremento en el exceso de muertes directas e indirectamente relacionadas con el COVID, con alguna presencia que estamos o que tenemos que estudiar de los diferentes factores de riesgo: incremento en el consumo de alcohol, incremento en la violencia intrafamiliar, serios problemas de salud mental, que no necesariamente son directamente ocasionados por el COVID o su permanencia como enfermedad larga, sino también en términos indirectos. Algunas tendencias de las determinantes en términos pre-COVID, en lo que basamos nuestras proyecciones previas. Es decir, las cuestiones ambientales y conductuales las vemos en un terreno favorable, van disminuyendo la proporción de población expuesta. Esta exposición está ajustada por el riesgo. También en términos metabólicos vemos o que están estables o que aumenta la hipertensión arterial, el sobrepeso. La dieta tiene un cambio importante, un incremento en el consumo de carne roja, de carne procesada, no hay modificaciones en la actividad física,
y sin embargo también vemos un determinante social con un importante progreso en lo que utilizamos como parte de las proyecciones. Aquí ya les estoy presentando resultados con la presencia de COVID. De por sí venía una tendencia a disminución en la cobertura de vacunas en México. Para la triple, para la sarampión de 2 dosis, hubo muchos problemas de abasto que se ven ahí reflejados en esta especie de W. Y luego ven ustedes las proyecciones que estamos haciendo en 3 escenarios. En verde, el escenario optimista, en rojo, el escenario pesimista, y en azul, lo que sería el escenario que continuaría la tendencia. Es claro el efecto que tuvo COVID, tanto en DPT como en influenza, y un poco menor en las otras 2 vacunas. En las consecuencias, no alcanzamos a ver todavía un efecto en nuestras tendencias para la probabilidad de morir antes de los 5 años, pero sí para la probabilidad de morir de los adultos de 30 a 69 años por enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí estamos agregando las 4 que pertenecen a los objetivos de desarrollo sostenible: cardiovasculares, tumores malignos, diabetes mellitus y enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y la tendencia es que posiblemente van a bajar, pero el escenario pesimista es de que van a seguir incrementándose. Otro ejercicio también preliminar y prácticamente lo que me pidió Enrique Ruelas a desarrollar. Les presento las 2 primeras columnas, tanto en hombres como mujeres, de las principales causas de muerte. No tengo más información para proyectar más que las defunciones preliminares que presentó el INEGI. Y ustedes pueden ver que tanto en hombres como mujeres la primera causa de mortalidad es el COVID, de acuerdo a los cálculos que hicimos. Y 3 escenarios. El escenario de referencia, que es justamente proyectando lo que observamos. El escenario mejor, en donde colocamos cómo se comporta la mortalidad en el mundo y seleccionamos el percentil 85. Y el peor escenario, donde seleccionamos el percentil 15 de los 195 países que tenemos en nuestro análisis. Por supuesto que el COVID va a empezar a descender y se van a seguir expresando la cardiopatía isquémica, la diabetes mellitus, la enfermedad crónica tanto en hombres como en mujeres. Es muy importante en este momento considerar esos posibles escenarios, porque sobre esto es donde tenemos que estar preparados al futuro. Quiero concluir o empezar a concluir con 3 elementos. El primero es que lo que les mostré se conoce como predicciones cuantitativas, que con todas las limitaciones lo que buscan sumarse son a los ejercicios de planeación de mediano y largo plazo. El COVID cambió la parsimonia que traíamos. Emerge el caos, nos somete al análisis de sistemas complejos, pero además tenemos la oportunidad de utilizar el Big Data. El COVID no es la primera epidemia en la era digital, la primera fue el SIDA, pero sí es la más digital de todas las epidemias. Como decía Enrique Ruelas, la incertidumbre no va a dejar de existir cuando se habla de futuro. Es más, creo que esto él lo dijo y yo nada más lo estoy utilizando. Pero se puede acotar mediante procedimientos estadísticos y matemáticos, como le hacen otras disciplinas. Nosotros creemos en las proyecciones meteorológicas, pero en las de salud somos muy poco, o sea, dudamos. ¿Por qué? Porque no tenemos esa apertura al pensamiento. Además está el ejercicio de prospectiva que hace Enrique Ruelas, que consiste en estudiar de manera formal, sistemática y rigurosa los futuros posibles. Yo les quiero concluir que usar el futuro para modificar el presente, pero no hay que dejarle todo el trabajo a las proyecciones, pero hay que atreverse a pensar en eso. Y con eso les dejo esta frase de Emmanuel Kant, que justamente es cuando un periodista le pregunta, oye, ¿qué es el iluminismo? Pues el iluminismo, él lo resume en el sapere aude, en el atreverse a saber, el salir de la minoría de edad, como él define la ilustración, y justamente hay que tener el valor de servirse de su propio entendimiento como el lema de la ilustración. Muchas gracias por su atención y queda atento a sus preguntas y comentarios. Doctor Ruelas.